Estas magnitudes, jóvenes, vamos a repasar estas magnitudes porque son muy importantes al momento que estemos resolviendo ejercicios prácticos. Así que le voy a pedir de por favor, preste mucha atención porque estas magnitudes, usted cuando esté realizando los ejercicios prácticos, es muy importante que usted lo deje con su símbolo en el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Estas magnitudes son las que vamos a utilizar, que son las variables. Todas estas variables y estas son magnitudes. Entonces, nosotros vamos a utilizar la velocidad, la distancia, el tiempo y la aceleración. Usted debe de manejar que la velocidad se representa con una letra V. En el sistema internacional es la velocidad y su símbolo es metros por segundo. Así que cuando estemos hablando de velocidad final, usted me debe de dejar el ejercicio práctico con estos símbolos. ¿Por qué? La velocidad en el sistema internacional, su símbolo es metros por segundos. Así que no olvidar estos símbolos que son muy importantes que representan a la magnitud de la velocidad. La distancia, jóvenes, se representa con una letra X mayúscula que determina el cambio de posición que va a tener el automóvil con respecto al tiempo y con respecto cuando aumenta la velocidad o disminuye, ¿verdad? En el sistema internacional es la distancia, su símbolo es una M minúscula, que esto significa metros. Así que estos símbolos son muy importantes que usted cuando esté resolviendo ejercicios prácticos me los represente, ¿verdad? El tiempo se representa con una letra T minúscula, Sistema Internacional el tiempo, y su símbolo es segundo, ¿verdad? Este es el símbolo que se representa para el tiempo. La aceleración, jóvenes, se representa con una letra A minúscula, perdón. En el sistema internacional se lee así, metros por segundos al cuadrado. Por lo tanto, así va a ser el símbolo de la aceleración, metros por segundos al cuadrado. Así que estas magnitudes con sus símbolos son muy importantes que usted las maneje porque a la hora de estar resolviendo ejercicios prácticos, si estamos encontrando la velocidad final de ese automóvil, pues usted me tiene que dejar con estos símbolos. Si estamos encontrando la distancia, este símbolo. Si estamos encontrando en qué tiempo transcurre ese automóvil, ¿verdad? Con este símbolo. Si estamos encontrando aceleración, metros por segundo al cuadrado. Así que esta representación de las magnitudes son muy importantes que usted las maneje. Bien, estas gráficas, jóvenes, tienden a estar relacionadas con MRUA, donde describen las gráficas versus su tiempo, ¿verdad? Velocidad-tiempo, y las gráficas posición-tiempo. Estas gráficas describen, jóvenes, características como aumenta la velocidad con respecto al tiempo y cómo disminuye también. También podemos observar cómo transcurre, ¿verdad? El cambio de posición cuando la velocidad aumenta o cuando disminuye también la velocidad. Así que observemos en esta primera gráfica que es V sub t, que significa velocidad, tiempo, velocidad por tiempo. Entonces podemos observar que este es un plano cartesiano, ¿verdad? Donde describe en el eje Y la velocidad, metros por segundo, y siempre en el eje X va a estar el tiempo en segundos. Podemos observar que existe una pendiente que está ascendiendo durante que empiece un automóvil. Supongamos que esta es la velocidad inicial de este automóvil, ¿verdad? Esto lo está haciendo de manera, podemos observar que de manera en línea recta, ¿verdad? Entonces, si un automóvil se encuentra en este punto, podemos observar que transcurre el tiempo, jóvenes, el automóvil va a ir cambiando su velocidad, va a ir aumentando su velocidad y va a ir ascendiendo. Entonces, la gráfica nos muestra que el automóvil cambia, ¿verdad?
aumenta su velocidad con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque el automóvil tiene una velocidad inicial y cuando llegue a un punto final va a tener su velocidad final, ¿verdad? Entonces aquí la aceleración es positiva porque la pendiente está ascendiendo. En el caso número 2 nos explica que hay una aceleración negativa, que es cuando les explicaba a jóvenes que existe cuando un automóvil frena, cuando está disminuyendo. Esto significa que la aceleración es negativa, entonces así se lee, que hay desaceleración. Podemos observar que la velocidad, o sea, la pendiente, jóvenes, está descendiendo. Entonces nos está explicando que la velocidad está disminuyendo. Y si la velocidad está disminuyendo, jóvenes, va a existir una desaceleración. ¿Por qué? Porque el automóvil quizás cuando llegue a este punto final, que es la velocidad final, el automóvil va a ir frenando. Va a frenar y va a quedar en este punto. Entonces su aceleración va a ser negativa, ¿verdad? Por lo tanto, la velocidad disminuye también con respecto al tiempo. En la segunda gráfica, jóvenes, también está relacionada con X sub t, que significa la posición tiempo. Podemos determinar que en el eje Y también es un plano cartesiano los dos. En el eje Y, ¿verdad? Se encuentra la posición que está determinada en metros y determina siempre en el eje X el tiempo, ¿verdad? Entonces, también, jóvenes, recordemos que esto tiende cuando la velocidad aumenta. Si la velocidad aumenta con respecto al tiempo, la posición de ese automóvil va a aumentar. Por lo tanto, la aceleración va a ser mayor que cero, ¿verdad? Entonces, la posición inicial de este automóvil arranca en este punto. Y si la velocidad aumenta, la distancia que va a tener este automóvil va a aumentar. Supongamos, es como en el caso anterior que les explicaba, que el automóvil arrancó con una posición sub cero, ¿verdad? Con metros, 0 metros, y si la velocidad aumenta con respecto al tiempo, la distancia de este automóvil va a aumentar. Puede ser a 1 metro, 3 metros, 4 metros, 5 metros, dependiendo, ¿verdad? Así que esto es lo que nos determina estas gráficas X sub t, que significa posición, tiempo. Y también nos determina que la aceleración es positiva. En el segundo caso podemos determinar que la aceleración es negativa. También tiende a estar en relación porque el automóvil está desacelerando. Y si existe desaceleración, jóvenes, va a haber una aceleración negativa. La velocidad disminuye. Si disminuye, va a disminuir también la posición, que quiere decir que va a haber menor distancia, ¿verdad? Así que podemos observar aquí en el gráfico, ¿verdad? Que determina que va a haber menor distancia. ¿Por qué? Porque esta es la posición inicial y esta es la posición final. X sub 0 es la posición con la que arranca el automóvil y X es la posición final, ¿verdad? Así que estas gráficas nos determinan, jóvenes, cómo la velocidad y la posición del automóvil van a cambiar o va a variar con respecto al tiempo, ¿verdad? Determinándonos que existen aceleraciones positivas cuando ascienden y existe aceleración negativa cuando desciende. Así que esto es desaceleración, cuando la velocidad disminuye, ¿verdad? La velocidad va a cambiar con respecto al tiempo, va a disminuir también con respecto al tiempo. La posición va a aumentar también con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad aumenta y su aceleración es positiva, ¿verdad? La posición va a disminuir también porque si disminuye la velocidad va a disminuir la distancia y su aceleración es negativa. Aquí existe una desaceleración. Bien, estas fórmulas, jóvenes, son las que vamos a estar utilizando para poder resolver ejercicios prácticos. Fórmulas de MRUA significan movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Así que estas fórmulas son las más principales para poder calcular la velocidad final, la aceleración, el tiempo, la distancia recorrida que va a tener este automóvil. También podemos determinar mediante esta fórmula la distancia recorrida y podemos describir de esta fórmula también la aceleración, la distancia, el tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer partiendo de la ecuación 5 y 6? Pues despejando. Si nosotros queremos encontrar la aceleración partiendo de esta ecuación, lo que tenemos que hacer es despejar esta fórmula, ¿verdad? Si queremos encontrar la distancia recorrida, tenemos que despejar. Pero primero vamos a empezar a resolver ejercicios prácticos con esto. Ahora, esta fórmula, jóvenes, que pueden observar la fórmula 5 y 6, tienen bastante relación con esta fórmula, porque esto determina la distancia recorrida. Ahora, para poder resolver estos ejercicios prácticos tenemos que tener la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo, ¿verdad? Podemos observar que en este caso, jóvenes, aquí no hay aceleración, ¿verdad? No podemos introducir el término de la aceleración, aunque este es el término de la distancia que estamos encontrando. En este caso, si queremos encontrar la distancia recorrida, determinamos que sí hay el término de la aceleración. Así que para que ustedes puedan comprender mejor, vamos a hacerlo esto paso por paso. Ahora, esta fórmula, jóvenes, la ecuación número 2 y la ecuación número 3, ¿a partir de dónde sale? Sale partiendo de esta ecuación. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Así se lee. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Cuál va a ser el símbolo en el Sistema Internacional de Medidas para la velocidad final? Recordemos que aquí es metros por segundo. Por lo tanto, si el problema nos pide calcular la velocidad, nos está pidiendo que calculemos la velocidad final. En algunos casos, problemas les aparece el dato de la velocidad inicial y el dato de la velocidad final. En otros casos, solamente nos da el dato de la velocidad final. Entonces, si solamente nos da el dato de la velocidad final, nosotros ya sabemos que la velocidad inicial, jóvenes, con la que arranca ese objeto o cuerpo, es cero, ¿verdad? Así que tenemos que manejar muy bien. Por lo tanto, para poder resolver este ejercicio práctico con esta ecuación, nosotros interpretamos que la velocidad inicial es cero. Nos tiene que dar el problema, la aceleración y el tiempo, ¿verdad? Ahora, para poder encontrar esto, jóvenes, primero tenemos que calcular la aceleración. Así que ya lo vamos a hacer con un ejercicio práctico para que usted pueda comprender bien y pueda aplicar esta fórmula. Así que esta fórmula de la aceleración y el tiempo salen partiendo de la primera ecuación. ¿Qué fue lo que se hizo? Se despejó, ¿verdad? Despejamos la fórmula de aceleración, podemos observar que la t es el tiempo, la t está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿verdad? Así que la velocidad inicial está sumando, va a pasar a restar. Así que de esta forma se despejan, jóvenes, las fórmulas para poder encontrar la aceleración, y en el caso del tiempo lo mismo va a pasar con lo que hicimos con la aceleración. El tiempo está multiplicando a la aceleración, va a pasar la aceleración a dividir, ¿verdad? Y así va a pasar lo mismo con la velocidad final y la velocidad inicial. De esta fórmula, jóvenes, tiempo y aceleración salen partiendo de la fórmula de la velocidad final. No olvidar que aquí el símbolo es metros por segundos. ¿Por qué? Porque estamos encontrando la velocidad final. En la aceleración es metros por segundos al cuadrado. El tiempo es segundos, así que cuando usted esté resolviendo encontrar el tiempo, calcular el tiempo, usted me tiene que dejar su símbolo segundo, la aceleración metros por segundo al cuadrado, la velocidad final metros por segundo. Esta fórmula significa x
recordemos que es la distancia recorrida, ¿verdad? X es igual a X sub 0, que es la posición con la que está el objeto o el cuerpo, el automóvil, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Así que su símbolo para calcular la distancia recorrida va a ser metros, ¿verdad? Así que primero vamos a estar trabajando con estas fórmulas, después vamos a trabajar con esta fórmula, ¿verdad? Vamos a ir paso por paso para que usted pueda comprender y calcular estos ejercicios prácticos de MRUA.